La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por un aumento de los espesores cardíacos que no se explica solo por condiciones anormales de carga. Esta cardiopatía puede manifestarse de diferentes maneras. Una de ellas como obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ocasionando en muchos casos un gradiente obstructivo significativo que impacta en la calidad de vida del paciente. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Miriam Reyes en la realización, y en el episodio de hoy saludamos a la moderadora Elisabeth Alzola, cardióloga en el Hospital de Cruces de Baracaldo, Vizcaya. Hola, Elisabeth. Buenas, Alicia, y a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Cardio Podcast. Os aseguro que nos va a ayudar a profundizar en el manejo terapéutico de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Elisabeth, en este episodio vamos a abordar, como dices, la miocardiopatía hipertrófica, una cardiopatía que puede tener causa genética, como sugieren las siguientes cifras. Entre un 40 y un 60% de los pacientes presentan una mutación en genes de proteínas sarcoméricas con herencia autosómica dominante y una penetrancia variable. Entre el 5 y el 10% se relacionan con mutaciones en otros genes relacionados con enfermedades metabólicas, neuromusculares y de otras tipologías. Y en un 25 al 30% de los pacientes no se encuentra mutación causal o una etiología específica. Y ahora te pregunto, ¿por qué hablar de nuevos tratamientos para esta cardiopatía? La miocardiopatía hipertrófica puede dar una expresión fenotípica muy variable, en función del tipo de mutación y diversos factores externos que modifican la expresión de la enfermedad. Una de las manifestaciones que nos podemos encontrar es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta obstrucción puede ser muy variable, pero en muchas ocasiones estos pacientes pueden presentar un gradiente obstructivo significativo, lo que supone una limitación importante para realizar esfuerzos físicos y disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Los tratamientos farmacológicos tradicionales, como pueden ser los betabloqueantes, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamil o el diltiazem, y la disopiramida, en muchas ocasiones son insuficientes para un adecuado control de síntomas o, en otras ocasiones, son mal tolerados. Aquellos pacientes que persisten sintomáticos y con gradiente obstructivo muchas veces se acaban derivando a opciones invasivas como puede ser la mioectomía quirúrgica o la ablación septal para disminuir el grado de obstrucción y mejorar la capacidad funcional. Recientemente tenemos a nuestra disposición un nuevo tipo de fármaco inhibidor de la miosina cardíaca como es el mavacamten, que supone una alternativa de tratamiento antes de plantearse un abordaje invasivo. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bristol Myers Squibb. Bueno, pues vamos a presentar a los invitados de excepción con los que contamos en este análisis y comenzamos. Juan Ramón Jimeno Blanes, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Muy buenas, Juan Ramón. Buenas. Esther González López, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Bienvenida, Esther. Gracias. Hola, Alicia. Hola, Elisabeth. Y Julián Palomino Doza, especialista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Bienvenido, Julián. Buenos días y gracias por la invitación. Siempre que aparece un nuevo fármaco, es importante conocer cómo actúa. Juan, ¿nos podrías explicar el mecanismo de acción del mavacamten? El mavacamten es un tratamiento revolucionario que supone un cambio importante en el tratamiento, la terapia de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El mecanismo básicamente se resume como la reducción en el número de enlaces entre la actina y la miosina y la reducción de la fuerza contráctil del músculo cardíaco. Y eso hace que en pacientes con esta enfermedad que habitualmente tienen una contractilidad hiperdinámica, hipercontráctil, un músculo muy contraído, facilita tanto la relajación como disminuye la contractilidad que es exagerada. Básicamente es eso, es una reducción en un porcentaje de enlaces que no son necesarios. Y ahora que tenemos, Esther, esta nueva opción terapéutica, ¿cómo la debemos situar a la hora del tratamiento de los pacientes? ¿En qué escalón del algoritmo terapéutico lo ponemos? Pues las últimas guías europeas de este año de miocardiopatías la han incluido como una terapia de segunda línea que se debe considerar en aquellos pacientes con síntomas de obstrucción del tracto de salida que son sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo con betabloqueantes, antagonistas del calcio
y o con disopiramida o cuando se toleran mal. Es decir, se puede añadir al betabloqueante o al antagonista del calcio en lugar de disopiramida, como estábamos haciendo hasta ahora, con una recomendación de clase 2A y nivel de evidencia. En las guías no se ha incluido la recomendación del uso de estos fármacos como primera opción ante la falta de una comparación de momento head-to-head, porque aunque sí que se incluye la posibilidad de que sean en monoterapia en casos en los que hay contraindicación o una sensibilidad conocida a los betabloqueantes o los antagonistas del calcio o la disopiramida, pero en este caso con una recomendación 2A clase B. Y Juan, ¿tú crees que es el segundo escalón terapéutico antes de la disopiramida o en qué pacientes nos planteamos magacantén cuando siguen sintomáticos pese a betabloqueante calcio antagonista o nos vamos a la disopiramida y si falla pensamos en magacantén? Yo creo que en este contexto mavacamten va a quedar por delante de disopiramida. Disopiramida es un fármaco poco utilizado con efectos secundarios importantes en la que un porcentaje muy bajo de pacientes o bien lo toleran o bien consiguen llegar a las dosis óptimas para producir el efecto beneficioso. Y además eso, si se junta todo eso que hay, es un fármaco que tiene una distribución en la farmacia compleja y con interrupciones frecuentes de abastecimiento, pues cae las dificultades que hemos tenido hasta ahora para recetarlo, pues hace que va a caer totalmente en desuso, va a quedar para muy pocos pacientes. Como lo decía Esther, el mavacamten está ahora en guías, o sea, no solamente creo que está llamado a ser segunda línea, probablemente cuando haya las comparaciones, ya ni siquiera segunda línea, probablemente primera, y de hecho está en las guías en segunda línea. Y está en un nivel equivalente a la disopiramida, que es un fármaco como ilustraba Juanra, con una serie de problemas que funciona bien y es uno de los fármacos de los clásicos que tenemos que tienen más evidencia para utilizarlo. Sin embargo, tiene problemas por los efectos adversos. Es un fármaco que titularlo no es fácil. Tiene un efecto adverso particular en términos de conducción y de trastornos de la repolarización cardíaca y tiene problemas en España en particular de desabastecimiento. Entonces, creo que en este momento, para mi gusto, dado el perfil de efectos adversos y lo que hemos visto en los ensayos clínicos, el mavacamten está en segunda línea y probablemente por encima de la disopiramida. Simplemente quería añadir que además la disopiramida está contraindicada en pacientes que tienen cardiopatía isquémica y a veces nos encontramos con la doble patología, pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que además tienen cardiopatía isquémica y es una limitante para su uso. Estás escuchando Cardio Podcast. Una vez descrita esta nueva opción terapéutica disponible en el campo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, Elizabeth, pasamos a comentar el tratamiento con Juan Ramón Jimeno, con Esther González y Julián Palomino. ¿Cuándo y cómo lo hacemos? Sí, Alicia, voy a empezar preguntando a Juan, aunque creo que ya hemos introducido previamente un poquito el tema. ¿Y cuál es tu opinión respecto a cuándo iniciar el tratamiento? En este momento lo estamos iniciando en pacientes que necesitan o tienen indicación quirúrgica a nivel clínico, porque son los que más beneficio tienen. Pacientes que están en una mala clase funcional, que tienen disnea de pequeños esfuerzos y que necesitan o tienen indicación de un tratamiento quirúrgico, un tratamiento invasivo que tiene complicaciones asociadas y que requiere un ingreso. Pero las indicaciones, según las guías, no se reducen a ese grupo selecto de pacientes en mala situación, sino que va a ir ampliándose a pacientes que tienen menos limitación funcional. Me refiero a que tienen una limitación funcional, pero que pueden realizar su vida cotidiana regularmente. Pero yo creo que va a ir poco a poco instalándose en nuestro arsenal terapéutico habitual de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tienen no cualquier grado, pero un grado intermedio o alto de limitación funcional. Y de cara a iniciar el tratamiento, que sé que hay ciertas particularidades, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora del inicio y del seguimiento de estos pacientes?
Hay que tener en cuenta primero que ahora que se requiere hacer un estudio genético de un citocromo que tiene que ver con el metabolismo del fármaco. Es un requerimiento de la Asociación de la Agencia Europea del Medicamento y que se puede hacer en los hospitales. En un par de semanas está hecho. Y ajustar la dosis dependiendo de los resultados en la reducción de la obstrucción. Y por otro lado, teniendo muy en cuenta que este fármaco, que es muy potente, puede producir una disfunción sistólica, me refiero, puede caer la fuerza contráctil más allá de lo que nosotros deseamos. Entonces hay que monitorizarlo porque el efecto puede ser mayor del esperado. Entonces hay que verlo con ecografía cada mes o cada 2 meses para hacer un seguimiento estrecho mientras que se ajusta la dosis. El uso de la medicación nos va a suponer un cambio en el manejo de los pacientes porque vamos a tener que organizarnos en el sentido de monitorizarles de forma estrecha, sobre todo con ecocardiografía, y eso pues, va a ser también un poco un desafío desde el punto de vista asistencial, pero tenemos que organizarnos y atender a estos pacientes según la monitorización que requieren. Como bien dices, necesita una monitorización ecocardiográfica, sobre todo antes de titular dosis y al inicio de dosis. Y una vez que tenemos estos pacientes titulados de dosis, ¿cada cuánto debemos monitorizar la función cardíaca si el paciente no refiere ningún síntoma o hay un empeoramiento clínico, una precipitante? Por ejemplo, Julián. Pues una vez alcanzada la dosis titulada, la dosis estable, lo que establece la ficha técnica es que deberíamos evaluar la función ventricular, la función sistólica más o menos cada 12 semanas y reevaluarlo cada vez que haya un evento en el que creamos que puede haber una mayor probabilidad de disfunción ventricular. Una infección, una fibrilación auricular, por ejemplo. Lo cierto es que además hay que tener en cuenta los factores individuales de la miocardiopatía, de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Cada paciente es diferente y tiene una predisposición diferente a cierta disfunción sistólica, y habrá que ver también, una vez terminemos todos los estudios de extensión y tengamos todos los datos, si estas recomendaciones de monitorización cambian o se hacen un poco más estrictas. Y, por ejemplo, en el caso de que pacientes que desarrollan disfunción ventricular, ¿no? Que en la ecografía de control vemos que la FEBI le cae por debajo del 50%. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cuándo volvemos a reiniciar? ¿Cuánto esperamos? Normalmente es un fármaco que tiene una vida media muy larga y que tarda al menos 4 semanas en empezar a hacer el efecto. Y habría que esperar por lo menos un mes en ver el resultado. En los ensayos clínicos, el tratamiento, dependiendo de la caída en la fracción de eyección, había distintos protocolos, pero el tiempo podía ser de hasta 2 meses de abandono del fármaco para tener mayor seguridad en los ensayos clínicos. Desde el punto de vista de la aplicación clínica, posiblemente con un mes sea suficiente para volver a reiniciar a una dosis menor, obviamente. El pilar de tratamiento de la mayoría de estos pacientes son los betabloqueantes y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Esther, ¿qué hacemos con estos tratamientos en estos pacientes o en aquellos que ya están en tratamiento con disopiramida una vez que nos planteamos iniciar mavacamten? Como hemos comentado, de momento no se debe usar mavacamten con disopiramida, pero puede ser administrado de forma conjunta con betabloqueantes o antagonistas del calcio, es decir, suspenderíamos disopiramida para iniciar mavacamten. En cuanto a la dosis de betabloqueantes y de antagonistas del calcio, en algunos casos hemos empezado a reducir la dosis de estos fármacos en algunos pacientes si mejoran, pero sí que tenemos que tener en cuenta que de momento no podemos utilizar mavacamten junto a betabloqueantes y antagonistas del calcio, que sí que hay algunos pacientes, sobre todo clásicos, que teníamos con la doble terapia de betabloqueante y antagonista del calcio. Esa triple terapia de momento no tiene datos de seguridad y no debemos usarlo de forma conjunta con los 2 grupos farmacológicos, pero sí con betabloqueantes o antagonistas del calcio. Has comentado, Esther, que en algunos casos tenéis que destitular cierta dosis de betabloqueante o de calcio antagonistas. ¿En qué casos o en qué premisas? De momento lo hemos hecho de forma muy excepcional en algunos pacientes que hemos visto que mejoraban con el uso de mavacamten, pero no tenemos todavía unos datos sólidos como para saber cómo debemos manejarlo. El sentido común, como decía Esther, te dice que
al iniciar un inotropo negativo como el mavacantem deberías disminuir o suspender la disopiramida. De hecho, eso es lo que se está haciendo en muchos casos. Sin embargo, uno de los estudios, el Baylor HCM, los pacientes, algunos tenían disopiramida. Es decir, que no hay una recomendación formal lo que te pide el cuerpo es disminuirla o suspenderla, pero podrías, en algunos casos, inclusive iniciarla con la idea de titularla a la baja. Por la experiencia que tenemos con pacientes con mavacamten, nuestro objetivo es reducir y, si es posible, retirar los fármacos como betabloqueantes y verapamil una vez que el mavacamten está haciendo efecto y los resultados son buenos. Porque sí se ha visto en los ensayos clínicos que los pacientes que más mejoran son los que menos betabloqueantes tenían o los que no tenían betabloqueantes porque no los toleraban. Entonces, el beneficio de mavacamten es superior en los pacientes que no llevan asociado betabloqueante y verapamil. No son datos muy robustos, me refiero que son un análisis de un subgrupo de pacientes, pero sí sabemos que el betabloqueante, a las dosis que lo utilizamos en pacientes que tienen una limitación funcional importante, que suelen ser altas, produce insuficiencia cronotropa, o sea, que es decir que la frecuencia cardíaca queda baja, y una vez que se pone mavacamten no es necesario eso. Ese efecto secundario o efecto objetivo en el momento pre-mavacamten del betabloqueante no lo necesitamos ahora. Entonces podemos ir reduciendo al menos a la mitad el betabloqueante o el verapamil y seguir conjuntamente con mavacamten. Pero si en el futuro es posible suspenderlo, pues posiblemente lo intentaremos también. Los resultados del fármaco en los estudios pivotales son prometedores. Va a suponer una reducción significativa de los pacientes remitidos a opciones invasivas como la cirugía o la ablación septal. Me gustaría conocer un poquito qué experiencia vosotros tenéis en la clínica, aunque sé que tendréis pocos pacientes porque es un fármaco que se ha introducido recientemente para su prescripción, pero el feeling que vais teniendo con los pacientes que tenéis incluidos. Los resultados, como comentaba Julián previamente, del estudio VALOR, un estudio en el que se incluyeron pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que eran elegibles para una terapia invasiva de reducción septal, y en esos pacientes lo que se ha visto es una reducción de la proporción de ellos que al final cumplían criterios para ir a tratamiento invasivo. Nosotros concretamente en el centro en el que hemos tenido la posibilidad de incluir pacientes en ensayos clínicos con inhibidores de miosina, hemos visto cómo efectivamente la proporción de pacientes que hemos terminado remitiendo a miectomía, por ejemplo, ha ido disminuyendo por esta posibilidad de inclusión en los ensayos clínicos. Así que yo creo que esto probablemente va a llevar a un número menor de pacientes con necesidad de tratamiento invasivo. Aunque sí que es verdad que hay algunos pacientes que no responden completamente, que no cumplen el objetivo con el que prescribimos la medicación, y aquellos también que tienen anomalías del aparato valvular mitral o una anatomía compleja de la miocardiopatía hipertrófica van a requerir el tratamiento invasivo, miectomía, por ejemplo, y yo creo que eso va a seguir siendo necesario. De hecho, probablemente la necesidad de miectomía en esos pacientes va a hacer que la importancia de que se haga en unas manos experimentadas va a ir en aumento, porque sabemos que el número de miectomías que se realiza por centro pues se asocia a la mortalidad y las complicaciones de la cirugía, así que probablemente va a ser todavía más importante que se lleve a cabo en centros con experiencia por cirujanos que estén muy experimentados. Nosotros no participamos en los estudios pivotales. Yo un poco lo veo desde el punto de vista de los resultados y de la realidad de la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, como decía Esther, es una enfermedad en la que las malformaciones o las anomalías del aparato subvalvular son relativamente frecuentes y están directamente implicadas en la fisiopatología de la obstrucción. Existen en los fármacos. En los estudios pivotales hay un porcentaje, en torno a un tercio, que no responde, y ese tercio muy probablemente esté relacionado con una fisiopatología diferente. Cuando te pones a ver los números, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que van a opciones invasivas de tratamiento no son tantos. O sea, en un gran metaanálisis que publicó hace un tiempo el grupo de Boston, Barry Mayron,
nos damos cuenta, y ellos hacen muchísimas miectomías, que la cantidad de tratamientos invasivos no es tan grande. Es decir, que no sé qué va a pasar con el número absoluto. Es cierto que muchos menos de los que vemos habitualmente en nuestra práctica clínica vamos a optar por opciones invasivas, pero sí creo que al final el arsenal terapéutico, al aumentar en nuestras manos, lo que va a hacer es que escojamos mejor los pacientes que van a cirugía. El paciente que va a cirugía va a ser aquel que realmente, después de un análisis de un equipo experimentado, va a responder mejor con una terapia hecha a medida. Creo que esa va a ser en realidad la consecuencia del aumento del arsenal terapéutico. Estoy totalmente de acuerdo con Esther y con Julián en que sí, efectivamente va a reducir el número de pacientes que van posiblemente a tratamiento invasivo, ¿no? Como cirugía o ablación septal, pero que es muy importante mantener esas dos opciones terapéuticas y va a haber que hacer un esfuerzo por mantener centros de referencia, quizás reducir el número de centros actualmente que ofrecen esos servicios. Inicialmente no creo que vaya a haber una reducción en el corto plazo, porque los pacientes que van a acceder a Mavacamten no van a ser muchos y son cientos los que lo necesitan, no tendrían indicación. Y luego siempre va a haber grupos que van a necesitar esos tratamientos invasivos. Por ejemplo, ya lo han comentado, pues que tengan alteraciones estructurales de la válvula mitral, pero también pacientes pediátricos. No hay de momento evidencia de que se puede utilizar en pediatría y van a tardar unos años en que se llegue a esa evidencia. Por otro lado, el tratamiento no tiene ningún dato que nos diga que son seguros en el embarazo o en el parto. Las mujeres que deseen tener hijos, pues no van a estar con el tratamiento con Mavacamten, no pueden estar con ese tratamiento. Y luego, bueno, pues hay toda una serie de subgrupos, por ejemplo, pacientes que tengan alguna fenocopia, como pueden ser los Noonan, los Costello, los Leopard, son pacientes además jóvenes que tienen con frecuencia problemas valvulares, pero que no están representados en los ensayos clínicos. Todos esos pacientes van a seguir necesitando cirugía y en algunos casos pues ablación septal cólica. Y es importante mantener esos servicios. Nosotros en los últimos años que hemos dispuesto de ensayos clínicos no hemos visto una reducción, porque hemos visto un efecto llamada de los pacientes esperanzados por el fármaco maravilloso y luego no pueden entrar en los ensayos clínicos porque no cumple criterios y entonces han acabado haciéndose cirugía o ablación. O sea que inicialmente no creo que haya un cambio importante. Continuando con lo que dice Juan, yo también creo que, y este Cardio Podcast es una muestra de ello, que el que la miocardiopatía hipertrófica obstructiva tenga un nuevo fármaco y esté de nuevo de moda, por así decirlo, ha hecho un efecto llamada. Yo creo que la cantidad de información que se está dando, que estamos recibiendo, que estamos publicando en torno a la miocardiopatía hipertrófica obstructiva va a hacer al final que el número de diagnósticos y que la awareness, que la posibilidad de diagnosticarlo en nuestra práctica diaria sea mucho mayor. Yo no sé si los números van a bajar, yo creo que con este efecto inclusive podrían subir pacientes que necesitan diversos tratamientos para la obstrucción y los síntomas de la obstrucción. Hemos estado comentando y resumiendo todas las opciones que tenemos a disposición de los pacientes sintomáticos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que van desde los clásicos beta bloqueantes hasta las nuevas opciones con inhibidores de miosina y, como hemos comentado también, las opciones invasivas. Y creo, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Julián y con Juanra, que probablemente la opción de nuevos medicamentos para esta enfermedad está haciendo revivir en cuanto a la sospecha del diagnóstico y el manejo de estos pacientes que están claramente sintomáticos. Así que creo que estamos de enhorabuena por saber más sobre esta enfermedad. Nos quedan los últimos 5 minutos de programa. Os quería preguntar, hemos llegado ya con Mavacamten y, como decís, están abriendo nuevas oportunidades, ¿no?, en este campo, pues para tener otras vías de tratamiento para estos pacientes que igual no estaban tan representados, ¿no?, o tan reflejados en los ensayos clínicos. ¿Por dónde creéis que deberían ir los siguientes pasos de avance en este campo? Dentro de Mavacamten no es el único fármaco, sino que es una familia de fármacos. Tenemos Aficamten, que está ya en fase 3, bastante avanzada,
vamos a tener tratamiento para la no obstructiva y los inhibidores de la miosina también funcionan bastante bien en no obstructiva. Y hay ensayos clínicos con terapia génica, que yo creo que va a ser posiblemente pero un tratamiento a futuro, pero no es un tratamiento a un futuro corto. A pesar de que ya se haya incluido los primeros pacientes en ensayos con mutaciones, pacientes con mutaciones en MIBPC3, ya se han incluido en ensayos en Estados Unidos. Los efectos beneficiosos del tratamiento, la terapia génica, pues van a tardar bastantes años en dar resultados. Porque, bueno, es un camino largo, pero yo creo que muy esperanzador. A ver, yo creo que el mavacamten y la familia de los inhibidores de la miosina abren un capítulo nuevo en el tratamiento de la cardiopatía en general. Básicamente, nuestro arsenal terapéutico para la miocardiopatía hipertrófica obstructiva era una serie de fármacos muchas veces que utilizamos por el efecto adverso. La isopiramida es un inotropo negativo. El betabloqueante es un cronotrópico y un inotropo negativo. Pero al final eran efectos un poco globales que nos permitía manejar de alguna forma indirecta la fisiopatología de la obstrucción. Ahora vamos a la causa. Básicamente la cantidad de enlaces cruzados entre la actina y la miosina sabíamos que era normal y que el proceso de contracción y de relajación en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pues era parte inherente no solamente de la obstrucción, sino inclusive de la hipertrofia. Y yo creo que hay mucha tela que cortar en los subestudios que se van a hacer de los pivotales. Y atacando ese mecanismo fisiopatológico particular, pues hemos podido mejorar de una forma evidente a los pacientes. Yo creo que esto lo que plantea es que cada vez nos vamos a acercar más a una traducción de la investigación básica de lo que sabemos de la fisiopatología de la enfermedad y lo vamos a llevar a la práctica clínica. Ese es el futuro del tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares, particularmente las enfermedades cardiovasculares heredables. Simplemente añadir a lo que han comentado ya Juanra y Julián que el futuro a corto y medio plazo en este campo yo creo que es prometedor porque efectivamente vamos a ver el efecto de estos nuevos fármacos que afectan a la fisiopatología de la enfermedad y vamos a poder incluso plantearnos si son fármacos que pueden evitar progresión en formas leves de miocardiopatía e incluso, quién sabe, si veremos ensayos en portadores de mutaciones sarcoméricas que demuestren o que puede prevenir incluso el desarrollo del fenotipo. Así que creo que hay todavía mucho por llegar. Esther, Julián y Juan Ramón, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en Cardio Podcast, en esta puesta al día, en este campo tan específico de la cardiología y que, como estáis comentando, pues parece que tiene tantas posibilidades en presente y futuro, ¿no? Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Bristol Myers Squibb. Elisabeth, pues tenemos mucha información sobre la mesa que interiorizar. No sé si podrías resumirlo en 2 frases. La obstrucción del tracto de salida en la miocardiopatía hipertrófica puede suponer una limitación funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Hasta la fecha, las opciones de tratamiento médico eran limitadas y en estas ocasiones los pacientes necesitaban someterse a una reducción quirúrgica o ablación septal percutánea. La aparición de una nueva clase de fármaco, los inhibidores de la miosina, entre ellos el mavacamten, como el primero de este grupo, supone un avance terapéutico para este grupo de pacientes y una alternativa eficaz para la reducción de la obstrucción. Y también, probablemente, como hemos comentado en la mesa, en un futuro va a ser el tratamiento también de la no obstructiva para modificar la evolución natural de la enfermedad. Pues 4 frases que resumen un episodio muy completo que animamos a todos nuestros oyentes a escuchar, por supuesto. Muchísimas gracias a Elisabeth Alzuela por preparar este episodio, traerlo a Cardio Podcast. Nos despedimos por hoy, pero ya sabéis que este y el resto de los programas están disponibles en nuestra playlist Cardio Podcast, que podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en SoundCloud y en Apple y en Google Podcast. Y por supuesto en secardiología.es, donde encontraréis además la bibliografía comentada. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.